Buenas tardes a todos, bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro primer conversatorio sobre ambiente y agroecología, una propuesta de la Rediparc. Hoy vamos a estar trabajando juntos la resignificación del aprendizaje en las escuelas rurales en tiempos de pandemia. Este grupo de investigación viene trabajando desde el ciclo anterior, desde el ciclo lectivo 2018 y está cursando en este momento la particularidad en estos tiempos de pandemia. Participan de las ponencias de hoy Marcelo Latorre, Sandra Alberdi, Karina Escobar, Natalia Santamaría, Mayra Caballero y Ana Díaz. La temática, la modalidad, en realidad del encuentro de hoy va a ser las ponencias particulares de cada uno aquí de los exponentes, y al término vamos a estar dando respuesta a las preguntas que ustedes puedan ir ofreciendo desde el chat. Muy bien, entonces comenzamos, si les parece, presentando al profesor Marcelo Hugo Latorre. Él es agrónomo, general nacional, profesor de geografía, magíster en relaciones internacionales. Su trayectoria es de docente en nuestra ciudad y en la ciudad cercana de Azul. Es profesor en escuelas públicas, privadas, tanto secundarias como técnicas y de diversos CENS, y también de la unidad penitenciaria número 7. Es profesor del Instituto 22, Adolfo Alsina, de quien la Rediparc es una extensión, director de la Escuela General Básica número 8, fue referente de actividades científicas de la Secretaría de Ciencias y Tecnología de la región 25, coordinador de varias olimpiadas, por ejemplo, sanitarias, argentinas y de ciencias sociales, concejal electo en el Honorable Consejo de la 28ª Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación, y desde el Instituto 22 ha sido constructor y coordinador de gran cantidad de campamentos científicos, visitas educativas y experiencias directivas. Recibimos a Marcelo Latorre con su ponencia La agroecología y el desarrollo local en el contexto escolar rural en el partido de Olavarría. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias Margarita Alonso de Rediparc, Ana Díaz y Noemí Milton de todo el conjunto Rediparc de acá de Olavarría. Y bueno, para nosotros es un gusto poder compartir todo este conversatorio con todos ustedes. Y bueno, y antes de empezar concretamente con mi segmento, quiero comenzar con que la crisis, ¿no es cierto?, generada por esta pandemia, lamentablemente ha fracturado todas las estructuras sociales y económicas del país, pero a su vez también toda una gran problemática ambiental que también ha profundizado y que hoy lo estamos pagando muy caro, ¿no es cierto? A pesar de la pandemia, del aislamiento y de esta cuarentena, todas las actividades deportivas de nuestro país no pararon, con fuertes daños ambientales y también en las comunidades biológicas, ¿no es cierto? Y la pérdida de la biodiversidad. Desde que comenzó la pandemia, se han desmontado áreas de bosque nativo en lo que va estos últimos 6 meses, ¿no es cierto? Obviamente que yo estaba diciendo que en estos últimos 6 meses se han desmontado aproximadamente 30.000 hectáreas de bosque nativo, y de lo que llevamos en los últimos 30 años, aproximadamente 8 millones de hectáreas de bosque en las provincias, ¿no es cierto?, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, el norte de Santa Fe. Y bueno, y por suerte tenemos una gran cantidad de parques nacionales en todo el territorio de la Patagonia, porque también sería una situación devastadora, ¿no es cierto? Y a pesar, ¿no es cierto?, de tener una ley de bosque, tenemos mayor cantidad de desmonte, lo que significa mayor cantidad de enfermedades,
más cambio climático, tenemos más inundaciones, desalojo de las comunidades campesinas, ¿no es cierto?, indígenas, y obviamente que tenemos una gran desaparición que está en peligro de extinción de las plantas y animales autóctonas del país, ¿no es cierto? Y a su vez también seguimos apostando a una mega minería de empresas extranjeras que son altamente contaminantes, irresponsables, incontrolables, que han contaminado, ¿no es cierto?, y siguen contaminando los cursos de agua de la región de Cuyo, el noroeste de la provincia de Catamarca, de Salta, de La Rioja y de Jujuy, y que realmente están haciendo muchos daños a todo lo que es las cuencas hídricas de nuestro país. Obviamente que también estamos viendo cómo se queman humedales estratégicos, ¿no es cierto?, en forma permanente para la expansión de la ganadería, y se producen incendios incontrolables, arrasadores en otras tantas provincias, como lo estamos viendo en los últimos días. Acá en Olavarría tuvimos hace muy poquitos días un incendio en el Cerro Largo que afectó casi a una zona muy importante del Monte Peloni, ¿no es cierto? Y obviamente que seguimos envenenando nuestros suelos, las napas subterráneas de agua potable y la atmósfera y nuestros alimentos con la gran cantidad de agroquímicos, ¿no es cierto?, que pulverizamos continuamente en los campos y en todas las huertas de nuestro país. Según los datos de SENASA, de 30 millones de litros de agrotóxicos que se aplicaron durante el 2014, el año pasado, en el 2019, llegamos a 500 millones de litros. ¿Cómo hace un suelo para metabolizar 500 millones de litros de agrotóxico en el suelo? Estamos realmente envenenando nuestros suelos y obviamente, ¿no es cierto?, toda la producción agrícola que conlleva todo esto, ¿no es cierto? Es por eso que debemos cambiar hacia una mirada mucho más amigable con la naturaleza. Hay que restaurar los ecosistemas que estamos perdiendo, que estamos dañando, crear nuevas reservas de bosques, llegar a cero en lo que es la deforestación y apoyar justamente todo este movimiento de campesinos, chacareros, fruto hortícola, ¿no es cierto?, en la aplicación de la agroecología. Y aquí me quiero explayar, ¿no es cierto?, esta agroecología que se ha convertido en un cambio de modelo de producción agrícola y que a su vez es una ciencia, es un reciente movimiento con una práctica de procesos ecológicos de los sistemas de producción de alimentos que vienen proponiendo el actual director de la Secretaría de Agroecología de la Nación, que es Eduardo Cerdat, y nuestro municipio está adherida a la RENAMA, ¿no es cierto?, que es la red de municipios que fomenta la agroecología. Pero sin duda, ¿no es cierto?, en Olavarría todavía no podemos ver controles, sobre todo en lo que son las ordenanzas, ¿no es cierto?, que los concejales en su momento las han aplicado, sobre cómo, por ejemplo, se controlan las fumigaciones. Vemos cómo semana tras semana nos llegan denuncias de distintos vecinos de Colonia Hinojo, de Colonia San Miguel, de Villa Mi Serranía, de cómo fumigan al lado de los caminos, al lado de sus casas, al lado de los pozos de agua, ¿no es cierto?, y sin ningún tipo de cuidados. Tampoco vemos controles en los vertidos de líquidos que llegan al arroyo Tapalqué, el arroyo Nieves, ni erradicar los mini basurales que tenemos en el partido, ¿no es cierto? Con la agroecología lo que estamos buscando es alcanzar la productividad de los cultivos y la conservación de los recursos naturales con menos agroquímicos, haciendo rotación y secuenciación de los cultivos, asociando los cultivos en el suelo para controlar las malezas, ¿no es cierto? Y sin duda que la agroecología va a tener en cuenta estos saberes ancestrales de nuestros abuelos, de los mismos inmigrantes, ¿no es cierto? Tener en cuenta también el calendario astronómico, que tiene que ver también con la salud, con recuperar la vida en los campos, mejorar los suelos, la materia orgánica, de repente tener mayor cantidad de minerales y de nutrientes. Hoy los agricultores están apostando a la agroecología y muchos de ellos se están desendeudando
por los valores de dólares, ¿no es cierto?, que han pagado por los agroquímicos. Más están capitalizados muchos de ellos, y el rendimiento es semejante, y en algunos casos va aumentando la fertilidad, y obviamente que la mayoría de los ciudadanos están buscando justamente alimentos mucho más sanos, sin tóxicos. En Olavarría, a través de la Redipar y a través del Instituto de Formación Docente número 22, con los alumnos de la carrera de Biología, estamos llegando a algunas escuelas rurales de nuestro partido para poder fomentar la agroecología en las huertas familiares y escolares también, ¿no es cierto? Y nuestros alumnos y docentes de nuestro instituto les van enseñando a realizar prácticas agroecológicas a donde muchas familias rurales no tienen hábito de realizar huertas, ni tener en sus platos el consumo de verdura, hortalizas y legumbres frescas. Por eso que muchos vecinos de zonas rurales vienen a Olavarría a comprar sus verduras, y sería muy importante que todas las escuelas rurales de nuestro partido, de nuestro distrito, tengan huertas comunitarias escolares. Como así también, dentro de los diseños de Buenos Aires, tanto de nivel primaria, secundaria, terciaria, ¿no es cierto?, tengamos este diseño, estos contenidos de agroecología como nuevo paradigma y una nueva manera de vivir mejor, ¿no es cierto? Y es sin duda un movimiento tan importante que lo consideramos prácticamente como un segundo movimiento después del nacimiento de la agricultura, ¿no es cierto? Otro de los temas a tocar en el día de hoy es justamente el desarrollo local productivo, que obviamente que nosotros debemos diseñar un modelo de incentivos que estimule, ¿no es cierto?, la innovación de los agentes locales de producción, alentando los procesos de crecimiento y cambiando estructuralmente mediante la utilización del potencial de desarrollo existente de nuestro territorio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que conduzca a llevar al bienestar de todos los vecinos del partido. Cuando los olavarrienses seamos capaces de liderar este cambio, nos vamos a encontrar con un proceso endógeno, de abajo hacia arriba, un proceso realmente sinérgico de desarrollo local, acompañado, ¿no es cierto?, en distintos actores, para tener una sociedad más integrada, más equitativa, social y políticamente más estable, ¿no es cierto? Tiene que ser emprendimientos de redes orientales a una economía doméstica, a base del grupo familiar, una agricultura familiar donde puede producir alimentos para todos los vecinos de Olavarría y también para el resto de la provincia, una agricultura también pensando que tiene que ser solidaria, comunitaria, de cooperación con el trabajo en redes, con otras instituciones que proporcionan conocimiento, como es la Facultad Agraria, el INTA, las chácaras experimentales de extensión, la Fundación CREA, y por qué no también la Escuela de Agricultura de Olavarría, ¿no es cierto? Y estos distintos sectores de conocimiento deben desarrollar distintas estrategias de supervivencia y crecimiento de producción y reproducción. La demostración es qué tenemos para Olavarría, la demostración de inicio, que es qué queremos para Olavarría y la región, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en un conjunto de potencialidades y de recursos económicos que sean favorables en la parte humana, institucional, educativa, cultural, y a su vez también que hay distintas economías que aún no están explotadas. Pero debemos saber dónde Olavarría quiere ir, qué perfil definido tiene Olavarría y desde hacia dónde vamos a ir, ¿no es cierto?, teniendo políticas de integración con los demás distritos de la provincia, que esto realmente es necesario para identificar y fortalecer la identidad local, ¿no es cierto?, a partir de un diagnóstico de distintas fortalezas y potencialidades, ¿no es cierto?, que tiene nuestro partido, ¿no es cierto?, y comenzar a programar los trabajos en redes.
según los datos, por ejemplo, de SENASA, el partido Olavarría tiene casi 800.000 cabezas de ganado bovino, que es la mayor cantidad de stock de la provincia de Buenos Aires, con una superficie que tiene 7.715 kilómetros cuadrados, lo cual es la tercera superficie después de los partidos de Patagonia y de Villarino. Fíjense que tenemos una entrada muy importante por los impuestos a la hectárea, como también el impuesto a la piedra, que ningún otro municipio lo está teniendo. Por eso que realmente tenemos una fortaleza, con importantes parques industriales, ¿no es cierto?, con respecto al tema de metalúrgica, de fábricas de bolsa, de logística, fábricas de cal, de cemento, de teja, de cerámica. Muchas veces hablamos también de los ladrillos, de todo lo que es la piedra triturada, y con la extracción, concretamente lo que es la piedra caliza, el granito, la dolomita, el mármol, y también la arcilla, que tanto lo estamos utilizando para todos los caminos de zona rural y también para reconstruir asfaltos por todo el partido, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar en Olavarría en tambos municipales? Por ejemplo, en la zona de Durañona, de Santa Luisa, de Muñoz, recuperar estos lugares con historia, idiosincrasia, ¿no es cierto?, de estas actividades, como lo hacíamos en su momento con la escuela agropecuaria, que llevábamos justamente los alumnos a producir quesos, mozzarella y otras actividades y otros recursos, que era un trabajo realmente muy de abajo y artesanal, y proponía, ¿no es cierto?, un movimiento importante en toda la escuela de agricultura. ¿Por qué no pensar, ¿no es cierto?, por qué no pensar en un matadero municipal, que hoy no lo tenemos, con faenas artesanales, por ejemplo, de corderos, de cerdos, un frigorífico que pueda distribuir regionalmente y exportar las carnes. Hoy el segundo semestre de Argentina justamente está enfocada a la exportación de carnes. Y bueno, eso es una fortaleza que tiene Olavarría y que no la tenemos que desaprovechar, ¿no es cierto? Pensar en la industria de chacinados, de embutidos, de criaderos también de cerdo, gallinas ponedoras, distintas aves de corral en pequeñas chacras, ¿no es cierto?, con buenas condiciones sanitarias. ¿Por qué no pensar en un cinturón de huertas de hortaliza, verdura y legumbre, con prácticas agroecológicas, como tienen, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, como tiene la ciudad de La Plata misma, ¿no es cierto? Pensar, como lo había mencionado, que todas nuestras escuelas rurales tengan una huerta escolar comunitaria. Esto sería fundamental para mejorar la calidad de la alimentación, con frutales que se adapten a la variedad climática, y recuperar justamente el monte para la sombra del sector ganadero, como también los centros de acopio de leña. Seguir apoyando, ¿no es cierto?, seguir apoyando a todo un movimiento de apicultura, como lo es toda la zona, ¿no es cierto?, del paraje Cochitué, que hemos estado con Mayra Caballero y con Ana Díaz en todo ese lugar, ¿no es cierto?, hermoso, y realmente con hábitos saludables que tienen todos estos vecinos. ¿Por qué no ir desarrollando todo el sistema de punicultura y otros animales de granja? Debemos darle un uso a la tierra del partido Olavarría. Obviamente, a partir de ese buen uso, tendríamos productos más baratos y mucho más saludables. El cambiar el sistema de productivo local es, sin ninguna duda, la posibilidad de cambiar una nueva ruralidad en un sentido más holístico, integrador, con todos los sectores sociales interactuando y con un presupuesto, porque si no tenemos presupuesto tampoco no podemos hacer nada. Pero más allá de las potencialidades de la industria, de la minería y de la ganadería que tiene el partido Olavarría, debemos pensar en un turismo vinculado a todo lo que es la actividad rural e industrial, aprovechando un turismo minero con visitas a las canteras, fábricas, instalaciones, ¿no es cierto?, ver las explotaciones en el lugar, in situ, la utilización de los recursos mineros y de la industria con fines recreativos, los restos industriales, ¿no es cierto?, que hemos tenido muchísimas fábricas hoy por hoy abandonadas, el transporte que lo ha vinculado, la utilización de cada industria, la vía férrea, los caminos, bueno, todo un conjunto, por ejemplo, también los barrios de trabajadores. Hoy por hoy seguimos teniendo barrios de trabajadores en todo lo que es Loma Negra, la parte de Luciano Fortabano, ¿cierto?, Sierras Vallas, lo que
se pudo sacar, porque un barrio que desapareció también en Calera Avellaneda. Obviamente, ¿por qué no pensar en las 3 cárceles, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenemos un museo carcelario como lo tiene, por ejemplo, Ushuaia, con capitales de la misma provincia y también con capitales privados, contando toda su rica historia que tenemos de los internos que han estado en la unidad 2, sobre todo, ¿no es cierto? ¿Por qué de repente no desarrollar los sitios arqueológicos y panteológicos, ¿no es cierto?, que tenemos todo en el partido? Nos faltaría políticas del cuidado y de la protección de ese patrimonio natural y cultural. Tenemos la necesidad de tener señalamientos y servicios para el desarrollo turístico, sobre todo en las localidades serranas y en los pueblos rurales, y pensar cómo evitamos y estamos de alguna manera reparando la degradación del paisaje. Hoy vamos caminos al sector del circuito serrano y nos encontramos, ¿no es cierto?, con las montañas del Destape y los grandes huecos que nos ha dejado justamente la explotación canteril, pensando, ¿no es cierto?, que todos esos grandes huecos los tenemos que estar rellenando y plantando, ¿no es cierto?, árboles para que sirvan de contención a toda la contaminación que seguimos teniendo de las industrias cementeras. Nos quedamos tal vez pensando que está faltando concretamente la acción política, esta política pública con decisiones y con llegada a cambiar el bienestar, ¿no es cierto?, de toda la población de Olavarría, alentando distintos programas económicos que permitan, ¿no es cierto?, reactivar la economía productiva, de todo lo que significa el desarrollo local en todo el partido de Olavarría. Estaríamos hablando muchísimo más, pero tenemos mis otros compañeros que tienen que dar las ponencias, y yo dejaría a Estela para que después, en todo caso, si quieren hacer algún tipo de consulta o pregunta, a disposición que puedo llegar a estar.